Hola, muy buenas noches amigos de Comunicando con Almas. Mi nombre es Dianet Monsalve y hoy estoy aquí porque además de que me gusta, además de que me siento feliz de estar propiciando estos espacios en los que nos encontramos con terapeutas que tienen mucho para contarnos y con muchas inquietudes de nosotros hacia ellos, pues porque esto hace parte de mi proyecto de vida. Entonces estoy feliz de contar con personas tan bonitas que están por acá. Edgar de la Tiza de Jung, Aleja Machado, Alexis Bicho, ¿cómo estás Alexis? Qué rico que están por acá. Isabela Moncayo. Hola, ¿cómo estás Edgar? Bueno, por acá voy a invitar a nuestro amigo Daniel Salvatierra. Vamos a ver que se conecte. Daniel, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy bien. A mí me encanta ese doctorado que me montaste tan chévere. Me salió baratico el doctorado. Muy bien, qué bueno. Lo de doctora es por puro cariño. Muchas gracias, doctor Daniel. Usted sí es un doctor. Comunicadora social. No, soy comunicadora audiovisual y he ejercido el periodismo por muchos años. Y bueno, y ahorita numeróloga y sanadora energética. Pero todavía el doctorado Doctor- no lo he hecho. Doctora, porque trata almas, doctora. Muchas gracias. Muy feliz yo de estar por acá, Daniel, y muy agradecida contigo porque este tema, hablar del símbolo, yo creo que nos está abriendo un espectro muy amplio para el tema de aprender a interpretar los sueños. Sí, correcto. De hecho, pues, una de las cosas que más me ha gustado a mí es como revisar, digamos que de vez en cuando los símbolos, que de vez en cuando es muy bueno uno coger el diccionario y coger y, bueno, voy a buscar este símbolo por si acaso, como ir renovando, ¿cierto? Porque uno, pues definitivamente con los sueños uno no termina de aprender y sobre todo que empiezan a aparecer sueños muy curiosos y empiezan a aparecer fenómenos un poco extraños, o sea, quería agradecerle a usted, doctora, que usted atendió a una paciente eh, que le vi un cambio, pero bien interesante, y fue básicamente con un ejercicio que le propusiste, que es el ejercicio de escribir con ambas manos. Es Ujú. decir, una plana de la firma con la mano derecha y otra con la mano izquierda. Sí, ese es un ejercicio que se hace para trabajar el cambio del destino. Uno puede cambiar su destino, pues resulta que el nombre que escogimos, porque cuando venimos de ese otro lugar a este plano de existencia, escogemos la misión que vamos a tener, el propósito de nuestra vida y el destino, y nos traemos una maletica con la que hacemos que las cosas pasen, y a veces nos traemos una maleta con muy buenas herramientas y otras veces no, y esas herramientas las dan los nombres que escogemos. Entonces a veces escogemos unos nombres que definitivamente son de puro aprendizaje y cuando tomamos la decisión de hacer cambios y también lo hacemos en ese punto, aprendemos a cambiar el destino, empezamos a cambiar nuestra vibración interna y cómo nos ven las personas y la energía que le ponemos a todo lo que hacemos, incluso por numerología. Por esos ejercicios también encontramos el mejor nombre para una empresa, para un producto, para un emprendimiento. Es una belleza, la numerología es muy linda. Sí, pues de hecho, pues lo que le quería comentar, doctora, es que, ¿cómo le parece que usted le recomendó a una de las personas que está en el grupo de sueños que hiciera pues una escritura con las planas, pues como escribiéndolas con la mano izquierda y otra con la mano derecha, ¿cierto? Y es como, tienen que escribirlo como 20 veces con la mano 21. izquierda, 20 con la derecha, 21. Ujú, sí. Por Y 40 eso, días.
Exacto, entonces, y es curioso porque me cuenta un sueño que le pasó en el día 20. Entonces Ah, yo ve, que yo dije, ve, tan curioso, contame el sueño. Pero lo que más, o sea, lo que más me sorprendí con el sueño fue el cambio como de, el cambio en su elaboración al contar el sueño. Es decir, ella a mí me parecía que tenía ciertos problemitas para hilar como una secuencia para contar algo. Entonces empezaba a contar una cosa y entonces le saltaba un grillito y entonces iba con el grillito y contaba no sé qué y volvía al sueño y por allá yo seguía contando y saltaba otra cosa. Entonces contar un sueño, eso era una labor épica, ¿cierto? Porque entonces uno decía, bueno, este grillo está en el sueño, esto que me está contando sí está en el o esto sueño. que me está brincando el grillo. Entonces era una cosa muy loca atender los sueños. Ah, Entonces, lo curioso de esto fue que en la forma en que relató el sueño fue muy concreta muy clarita y no se fue por las ramas. Que yo, Tú ya sabes quién estás hablando y trabajamos el poder el empoderamiento, el centro, el de concretarse, el de apoderarse con sus manos de las cosas. Entonces, sí, ya sé de quién me habla, si el cambio, normalmente, sea por cambio de destino o por cambio numerológico del nombre, el nombre sagrado, a la mitad del camino empiezan unas resistencias y hay unos cambios, incluso a veces hay gente que se enferma. Por aquí Edgar de la Tiza de Jung pregunta, ¿y sobre qué se escribe? ¿Cualquier tema o algo en particular? Es algo en particular, es el nombre, es la forma como tú firmas. Hay que identificar que cuando firmas, estás firmando tu destino. Hay que saber qué destino estás firmando y si ese es el destino que quieres para tu vida. Entonces, cuando uno empieza a hacer lo que quiere, lo que sueña, lo que tiene en su corazón, pues la vida le empieza a cambiar. pues, Es una de cosa muy hecho, linda. es muy curioso porque yo decía, ve, qué tan curioso. Entonces, pues, porque mira que eso podría ser una de las herramientas que uno podría encontrar, por ejemplo, en la psicología conductiva, ¿cierto? Cognitiva, conductual, porque eso podría ayudar a uno, digamos que ese solo ejercicio de mezclar las escrituras con la mano izquierda o la mano derecha, eh, yo lo que vi fue que le dio un centro, o sea que Ujú. como que le organizó una estructura para poder contar las cosas, que yo dije, wow, increíble, que con solo este ejercicio, claro que, bueno, yo también he asistido al proceso de numerología y pues es descrestante, porque es que la numerología uno no cree y lo cambia a uno, lo cambia. O sea, solo cambiar un nombre, cambiar una firma, hacer unos ejercicios, esa energía que uno va plasmando en la realidad cuando firma algo, cuando pone su nombre en algo, esa vibración va transformándolo a uno de una manera que uno es como, ¿a qué horas pasó esto? ¿A qué horas A mí está? me pasó, a mí me pasó y fue muy evidente. De hecho, hace poco que volví a hablar con mi maestra, con Gloria Ramírez, me decía, ay, es que el cambio tuyo es una cosa increíble, yo ya te veo distintísima. Y lo que yo me siento distinta, eso sí, pues es ¿No? increíble. Y la forma de proceder, es que cambia todo. Uno no cree, pero bueno, o sea, no es propaganda, no es propaganda. Sencillamente que a mí me pareció increíble haber podido, pues, como digamos que poder ver esto, atestiguar este cambio en una de las personas que, pues, que estamos trabajando los sueños. Y bueno, y el sueño muy interesante porque muy bonito como le muestra el sueño
de que ya es hora de que se apersone de ciertas cosas que ella ha olvidado en la vida. Entonces, hermoso, hermoso me pareció. Entonces, Ay, me gracias, encanta, me muchas encanta. gracias como coterapeuta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, la Tisa Jung tiene preguntas, pero entonces es escribir con ambas manos el nombre o intentar hacer la firma con la mano no predominante. Bueno, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer un estudio de tu carta numerológica. ¿Qué día naciste? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo firmas? Y a partir de ahí y de lo que tú quieres entender de ti o incluso cambiar, se te hacen unas propuestas, se va hablando, es un proceso terapéutico. Entonces, de eso se trata. Entonces hay que conocer. Yo creo que los miércoles los voy a hacer miércoles de numerología. Y voy a entrar a dar unos tips. Sería tipo 6 de la tarde, solo media horita, porque me preparo para la clase que tenemos a las 7 de la noche en la que somos compañeritos. Porque me están preguntando mucho, muchas tienen muchas inquietudes al respecto. Bueno, dice Alexis Bicho 12, hablando de símbolos, qué significado tiene soñar con el sonido de disparos? Y por aquí Sandra Patricia Castaño dice, ¿qué libros sugieren para aprender a interpretar los sueños? Bueno, pues el libro que hemos comentado, pues que siempre pues, recomiendo yo, a mí me gusta mucho, es El hombre de los símbolos, que, pues, que precisamente estoy tomando para el curso de sueños que voy a hacer. Lo estoy retomando para sacar algunos temas de ahí, que pues, es un libro muy básico, pues muy entretenido. Y sobre todo que explica muchas de las partes de la psicología de Jung, de muchos términos, ¿cierto? Entonces, y ese libro es muy ameno porque está escrito por varias manos, ¿cierto? No solamente Jung. Entonces es muy interesante escuchar a Marilyn von Franz. Bueno, otro libro que pues, a mí también me encanta, pues como me encanta tanto los símbolos en las películas, en los cuentos de hadas, les recomiendo un libro de Marilyn von Franz que se llama Érase una vez. Es fascinante, porque ese libro lo que hace es que empieza a explicar los símbolos en los cuentos de En hadas. los, sí, y que se dice que son cuentos de niños, pero qué historias, qué perversiones se ven ahí en esos cuentos. Y es que es muy encantador cuando uno puede, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Hoy vamos a hablar del árbol, nos estamos tomando un temita mientras va llegando la gente, pero bueno, y vamos evacuando pues como ciertos temas, pero siempre alrededor de los símbolos estamos hablando. Entonces no es que estemos perdidos, sino que estamos pues hablando e interactuando con ustedes pues frente a las dudas. Entonces, una de las cosas bien interesantes en este libro de Érase una vez, cuenta como, por ejemplo, un símbolo interesante que podríamos nosotros, miren lo encantador de un símbolo, por ejemplo, en Peter Pan. Mire lo que pasa en la película Peter Pan. Peter Pan es un niño que no crece, que vive en el mundo de nunca jamás. Y él allá, es muy creativo, digamos que tiene mucha magia y digamos que tiene muchos amigos, pero resulta que no crece, es un niño que no crece. Entonces resulta que lo más curioso de todo frente a ese asunto de crecer o no crecer, es que él se encuentra con una niña, ¿cierto? Que es la que empieza a decirle, pero no, pero ¿cómo es ese mundo que yo te voy a llevar? Y curiosamente aparece un hada que viene del mundo, pues como del nunca jamás, que es donde él vive, y Ujú. coge una hada ¿cómo es? Le teje los cordones, le amarra los cordones a los zapatos. Entonces, que de esa manera lo que hace es que le pega unos zapatos al alma, ¿sí me entiende? Es decir, le pone un calzado a los zapatos.
Entonces, cuando A uno los pies. anda, sí, a los pies, perdón, cuando uno anda descalzo, ¿cierto? Normalmente pues es muy libre, entonces los zapatos son, digamos que objetos que tienen que ver con el mundo consciente, porque normalmente uno pues desde de niño pues hoy en día porque les ponen calzado desde chiquitos, ¿cierto? Y hay zapaticos ya chiquitos, ¿cierto? Pero en otra época no habían zapatos para niños. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que cuando ella le ata los zapatos ¿cómo es que se llama? A Peter Pan empieza a aterrizar a la realidad. Y eso es bien hermoso. Es decir, de esa manera es muy interesante cómo ver que lo que le está haciendo es que le está poniendo un calzado que pertenece a esta realidad. Entonces, por eso le permite crecer. Entonces, miren que en los cuentos de hadas hay unas cosas muy chiquiticas en las cuales uno puede hacer un seguimiento a través de una película y que eso se convierta en una cosa muy diferente, ¿cierto? Porque es el niño, perdón, lo que le teje es la sombra, disculpen, es que los zapatos, la sombra, lo que le teje es la sombra. Así decía yo que no sabía, no había escuchado nunca eso. No, es la sombra, disculpen, es la sombra. Cuando le teje la sombra, ahí es que crece. Y ahí es que aparece la sombra en la vida de Peter Pan, que es pues el Capitán Garfio. Bueno, pero el que teje la sombra no es Wendy, no el hada, sino Wendy la niña. Eh, yo creo que es el hada, pero bueno, habría que ver, pues, Yo creo que es eh, que hace mucho no he visto la película. pero yo creo que es Wendy, es la que le teje Ah, la sombra. Wendy, ¿Por qué? no, Pues porque es una porque labor mágica, ¿cierto? el hada es campanita. Perdón, es Campanita la que le teje a la sombra, disculpen. Sí, entonces mire que cuando ya le teje la sombra, ahí es que empieza a enfrentarse con el Capitán Garfio, que es la Alejandro sombra. Machado dice, Peter Pan, el niño que no crecía porque de sombra carecía. Exacto, excelente. Claro, uno no crece mientras no se las vea con la sombra. Y eso es muy hermoso poder ver, digamos que Peter Pan desde ese lado, ¿cierto? Entonces sería muy hermoso, bueno, como les digo, hay otra, esa película, ese libro de Érase una vez, es muy hermoso pues para que lo puedan ver. Ujú. Bueno, y los diccionarios de símbolos, ¿cierto? Los diccionarios de símbolos que ya hemos hablado de Jean-Pierre Chevalier y de Juan Osvaldo Cirlot, que están en PDF y se pueden conseguir. Bueno, Incluso si entras a la página de Zeus en Facebook, ahí puedes descargar los libros, los diccionarios. ahí he encontrado como varias preguntitas, qué soñar, qué soñar, qué soñar. Vamos a hablar un Sí, es que poquito de árbol y volvemos a esas preguntas, ¿listo? Para no... listo, para no ¿Listo? dispersarnos más. ¿Qué Sí, para significa soñar con no... números? ¿Qué significa soñar con muertos? Muy bien, Con vamos adelante, sonidos, compañeros. con sonidos Bueno, de disparo, con fallecidos, bueno, bueno, ujú. vamos a ver el tema de hoy, Ahora, que es el árbol, el símbolo del árbol. Entonces, bueno, resulta que el árbol es otro de aquellos símbolos que como se ha tocado tanta la humanidad con respecto a este símbolo, hay mucho escrito sobre el árbol. Entonces, por ejemplo, en Chavalier, que son 4 columnas, hay 6 páginas del árbol. Entonces, alcáncese usted a imaginar todo lo que hay sobre el árbol. Y sobre el ujú. árbol ha escrito, mejor dicho, muchas culturas. Y los han, digamos que, pues es que y desde muy antiguo, desde Japón, desde términos, desde el yin y el yang, eh,
desde los pueblos, aquí hablan desde los pueblos más antiguos que uno puede encontrar en, en, digamos que en los pueblos Altai, eso es muy antiguo, y hablan de que el árbol se ha tenido desde diferentes concepciones como algo muy profundo en el ser humano. Es decir, es curioso, el árbol tiene ciertas curiosidades, ¿cierto? Hablemos primero del árbol, pues, como fisiológico, pues, como físicamente Pues hablando, ¿cierto? como elemento que existe en nuestra realidad. Entonces, el árbol pertenece, pues, a un reino, que es el reino vegetal, ¿cierto? Entonces, en ese reino, digamos que el árbol nos habla acerca de un elemento que es muy curioso porque tiene raíces en el suelo, o sea, el árbol pues para su nacimiento básicamente es una semilla que se pone debajo de la tierra, se le echa agua y se tapa y solito pues usted tiene que echarle agüita, pero por ejemplo aquí, usted echa una semilla y eso crece solo, ¿cierto? No, no en todo el mundo sucede así, ¿cierto? Pues en los desiertos es muy difícil que usted siembre una semilla y eso crezca, ¿cierto? O, por ejemplo, en las partes muy nevadas, ¿cierto? O sea, de mucho frío. Pero aquí en la zona tórrida, por eso es que crece de todo acá, ¿cierto? Entonces aquí usted echa una semilla y eso crece solito, no hay que echarle nada, ni voltearla a mirar, ni siquiera, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces usted tiene que dejarla, digamos que debajo o el experimento pues que hacía uno de sardinito en el colegio, ¿se acuerdan? Que era que Con ponía un un... algodón mojado, ponía una semillita, o no Exacto, era eso. ese era que un sobrinito de Cristina, mi mujer, hizo el experimento, oiga, y ese frijol está inmenso, lo sembró ya, lo pasó para maceta, eso está inmenso, va a ser una frijolera. Es que eso crece en el balcón y se enreda, es muy bonita. Eso crece. Y eso es una de las cosas bien interesantes para un niño y incluso para personas que tengan problemas mentales, es muy interesante eso, que poner, por ejemplo, una persona que tenga, digamos que ciertos problemas mentales, es muy interesante que los pongan a cuidar una planta, porque la Ah, con planta razón, estoy cuidando mis maticas. O sea, porque ¿Está corrigiendo un problemita mental o qué? ya ha funcionado. Es que eso es bien interesante porque es que en la medida en que la persona, uno como niño, está viendo el crecimiento del arbolito, ¿cierto? Uno está viendo el crecimiento de uno. Eso es bien interesante en los procesos de infantiles y en los procesos pues ya incluso de personas, como les digo, ya grandes. Y entonces, claro, eso es muy descrestante porque el arbolito, pues uno ve que empieza a salir una tripita blanca y eso empieza para abajo. Eso Eso se empieza para llama fototropismo negativo. Exacto. Incluso empieza Google aquí a funcionarme en mi cabeza. Claro, es muy curioso porque uno empieza para abajo, que es Y pues la como otra para arriba. la savia, y el otro para arriba, ¿cierto? Entonces, Fototropismo positivo, así se llama. exacto. Tiene Entonces, esas dos cualidades. supuestamente la savia, pues que es la que va por el tronquito, pues como la punta del árbol, empieza a buscar las raíces para buscar alimento. Esa es como la idea, ¿cierto? Porque mientras más abajo está, él empieza a coger, digamos que más elementos de la tierra. Y incluso pues puede llegar a coger agua de abajo de la tierra.
que normalmente pues parece que hay normalmente agua debajo de la tierra, solo que nosotros no la vemos pues porque estamos viviendo encima de la tierra, ¿cierto? Pero la mayoría de los árboles sí saben eso. Y hay una cantidad de minerales que es por donde chupan las raíces. Y entonces el árbol empieza a crecer en la parte de abajo y a crecer hacia arriba. Entonces lo curioso es que en esa medida es que va, digamos que absorbiendo los nutrientes desde sus raíces y empieza a engrosar el tronco del árbol, ¿cierto? Y de esa manera va subiendo los nutrientes a todas las ramas que va dispersando el árbol. Y de esa manera es que empiezan a salir las ramas y de las ramas las hojas y al final de las hojas los frutos, El ¿cierto? fruto. Exacto. Entonces, muy interesante porque es que pareciera ser que así funciona el ser humano, ¿cierto? Esa es una de las formas más interesantes como de ver el símbolo porque parece que el ser humano funciona de esa misma manera, solo que en el tiempo en que estamos parece que no nos hablan sino de los árboles lo que vemos, no lo que no vemos. Y eso es bien interesante porque es normalmente lo que nos pasa en la época que estamos. Y es que nosotros normalmente vamos perdiendo nuestra conexión con nuestros ancestros o con nuestras partes, o sea, nuestras raíces, que son las partes que están dentro de la tierra, ¿cierto? Y perder nosotros las raíces es muy peligroso porque nos vamos quedando sin alimento. Y eso es lo que es uno de los problemas de la sociedad actual, ¿cierto? Que nosotros, en el hecho, por ejemplo, de irnos olvidando de las personas de más edad, vamos perdiendo nuestra conexión con los ancestros, ¿cierto? Y nos vamos volviendo, digamos que nos vamos volviendo generaciones jóvenes, solamente jóvenes. Entonces el gran problema de eso es que el joven normalmente no tiene un bagaje de conocimiento ancestral. Entonces normalmente no conoce la historia de atrás. Entonces normalmente no aprende, repite las mismas situaciones. Y eso es bien curioso, porque de eso deberíamos mirarlo muy bien, porque el mundo en donde vivimos rechaza mucho al adulto. Y de hecho, Sobre una todo persona... esta cultura occidental no le da el valor a ese conocimiento y a esa sabiduría del anciano, del ancestro. Pues, de hecho, cuando usted ya va teniendo 40 años, pues se empiezan es como a preocupar sobre para dónde mando hoja de vida. ¿Cierto? Porque ya no lo atienden en ninguna parte y es muy curioso, porque mientras más años tiene, usted tiene más experiencia y sobre todo hace las cosas mucho más eficiente porque ya ha pasado por una experiencia, ¿cierto? Lo que pasa es que en el mundo en que estamos, como las cosas van tan rápido, resulta que están dejando la experiencia de los adultos como que no tiene valor, porque el mundo está cambiando muy rápido y porque lo que interesa mucho es, digamos, que cuánta tecnología conoces y con cuánta tecnología te desenvuelves, ¿cierto? Entonces empiezan a suceder ciertos problemitas, ¿cierto? Con respecto a eso. Volvamos al árbol. Entonces, Pues claro, vamos a la... entonces, viendo esas situaciones, miren que el árbol también tiene un simbolismo bien interesante y es que el árbol pues da frutos, ¿cierto? Y es muy similar a lo que pasa con el ser humano, que cuando ya pues tiene su tiempo y sus años, pues da frutos. Esos frutos pueden ser pues hijos
o otros frutos, ¿cierto? Otros frutos es, por ejemplo, los frutos de tu conocimiento, los frutos, digamos, que de estar tanto Los tiempo trabajando. emprendimientos que hacen. Exacto. Pueden haber hijos físicos u otro tipo de hijos. Pues no necesariamente los hijos físicos, ¿cierto? Sino otro tipo de hijos como lo que mencionas, como proyectos, como metas, como empresas, como emprendimientos, ¿cierto? Que esos también son hijos, ¿cierto? Entonces, claro, con el tiempo es que nosotros damos frutos, exactamente de esa manera, igual que el árbol. ¿Listo? Ujú. Ahora, de las cosas más interesantes que puede, pues con el árbol hay mucha simbología, porque Pero el mucha. árbol, el árbol depende de donde usted se parquea a mirarlo, tiene mucho. Por ejemplo, en unas culturas hablan de que el árbol es el camino de la humanidad. ¿Cómo le Mm. parece? Y dicen que es el camino de la humanidad porque tiene clavados sus raíces en lo más antiguo que es el conocimiento y la sabiduría del ser humano. Y que va creciendo y va saliendo a la luz y se va, digamos que actualizando en la medida en que va transformándose y asimilando los tiempos que van cambiando y llegan a incluso a los árboles más altos, llegan a tocar el cielo, que son los peldaños, los últimos peldaños por los cuales tenemos que dar para ascender. Entonces, Ujú. wow, uno escucha eso y uno dice, wow, Los celtas que decían eso, que los árboles son esos elementos, son sagrados porque es el elemento que hay en el planeta que conecta la tierra con los cielos y conecta los antepasados con lo más sagrado, con lo más elevado. claro, Entonces, los árboles para los celtas eran completamente sagrados. exacto. De Y hoy en hecho, día, Dani, en la Guajira, uno va a la Guajira y en las rancherías, ¿cómo se llama? En el kiosco principal, no me acuerdo del nombre, en el centro hay un tronco de árbol grandísimo y la gente cree que eso es simplemente adorno, pero resulta que ese árbol es el testigo, el que habla delante de ese árbol y dice algo y lo jura en ese árbol es, mejor dicho, palabra sagrada. Y vaya y no cumpla eso, y verá, es palabra que tiene que respetar, que usted porque el tiene, árbol es el testigo. es hermoso eso. Pues, encantador, es que es encantador. Por ejemplo, miren en películas, pues que a mí, pues, ustedes saben que yo soy muy empeliculado. Por ejemplo, miren Avatar. Ay, no, Avatar, eso pues es uno de los referentes actuales impresionantes. Avatar es espectacular porque Avatar tenía el árbol de las almas, el Iowa, ¿cierto? Que era el árbol de las almas, que era muy hermoso porque ellos se conectaban con el árbol de las almas y hablaban con él y lo escuchaban, que escuchaban muchas voces. Por eso le decían el árbol de las almas, ¿cierto? Porque el árbol era el que recogía todo el fruto de sabiduría de todos los ancestros. Ah, eso es hermoso, ¿cierto? Eso es encantador y claro. Entonces, para la civilización, digamos que de la Tierra, eso es que estaban encima de un material que a ellos les interesaba mucho y que ese material era magnético, que era una piedra, una roca que era magnética, ¿cierto? Que tenía su campo magnético, solita, la piedrita esta. Entonces, ellos tenían que sacar a estos personajes de ahí porque ahí estaba un yacimiento de esta piedrita. Entonces, lo que no conectaban, ¿cierto? O sea, la única que medio conectaba el asunto
era la científica, la, ujú. la que entrenó, pues la que se dio en el trabajo de hablar pues con el pueblo pues de los, de, de los avatars, ¿cierto? Y cómo ella, pero el asunto es que era científica, entonces a ella le interesaba porque eso era una red neuronal, era como una red neuronal, las raíces, y que decían que se podían conectar entre ellos, y entonces el administrador era el que decía, no, yo no, me tenés que decir qué es lo que estás fumando, ¿cierto? Para entender eso. Pero, pero te digo que hoy en día estudios han demostrado que los árboles se conectan y se hablan entre ellos por las raíces, se hablan y también por las feromonas que sueltan y se comunican el peligro, por ejemplo, de una plaga, entonces empiezan a producir eh, eh, elementos de su biología para contra ¿qué se dice? Contra las plagas, Contrarrestar, pues, o sea, contrarrestar. sí, Sí, wow, contrarrestar. O sea, eso excelente. ya está Wow, aprobado. no, qué rico que cada vez pudiéramos como saber más acerca de los árboles, pues, Y y de otros, bueno, ¿cierto? y culturas indígenas se comunicaban por los árboles, o sea, cuando no estábamos tan conectados por los elementos pues, que nos estamos conectando ahorita, pues las culturas decían, y háganlo que funciona. Yo lo experimenté varias veces jugando a ver si sí funcionaba. Le decía a un árbol, y le hablaba, lo reconocía, le decía árbol, necesito que le hables a tal persona, quiero que me llame, quiero que me busque, necesito decirle tales y tales cosas. Y mágicamente esa persona llamaba. Hace mucho no lo hago, pues, y fue cuando empecé a leer ciertos temas. Cuando estaba estudiando el Solquín Maya en la Universidad de Antioquia con, ¿cómo se llamaba? Apellido Hernández, bueno, mi profe, y nos contó esa historia, entonces yo dije, ve, yo voy a hacer eso. Funciona. Wow. Mm. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades. Por acá hay un comentario, dice consume consciente. Si los árboles compiten entre ellos y mandan mensajes a través de sus raíces e incluso a sus jonas, mandan sustancias para que determinados insectos, debe ser a sus hojas, mandan sustancias para que determinados insectos no se le coman los frutos, totalmente cierto. Eso es comprobado ya, ya. Sí, es que yo creo una cosa, yo creo que en este tiempo tan encantador que estamos viviendo, creo que va a haber una expansión muy, muy clara y vamos a ser muy conscientes de que todo en el planeta está vivo y que, y El que esa planeta vida, sí es un ser vivo. claro, y que incluso que este planeta es un ser vivo. Es decir, si nosotros, pues yo creo que precisamente el tiempo que estamos viviendo se trata de eso. Yo he visto que muchas personas se quedan es en el asunto del coronavirus. Y para mí, pues, yo creo que andan más embolatados, pues, o sea, creo que todavía no han podido entender de qué se trata como este tiempo, porque este tiempo es un cambio profundo y este cambio profundo requiere es que nos conectemos desde otra manera, ¿cierto? De otra manera frente a lo que estamos viviendo y que hagamos una transformación grande, porque es que realmente nosotros podemos hacer muchos cambios en la naturaleza en la que podemos ayudar a este planeta, no tanto digamos que a seguir consumiéndolo, sino a ayudarlo con nuestra intención. Hay otra forma de conectarnos con el planeta, muy distinta, y que yo creo que en este tiempo hay muchas personas que están hablando de ello, que son digamos que las que no están parqueadas en el COVID, sino hablando de otras formas de conectarnos con la vida que estamos viviendo y para qué es este tiempo que estamos viviendo. Entonces sería muy interesante que nosotros pudiéramos abrir los ojos a otra forma de mirar, ¿cierto?
Por eso es el interés de nosotros en el asunto de poder hablar de símbolos y de sueños, para que puedan Por ejemplo, conectarse con su interior. comunicarse de una forma diferente. Por ejemplo, comunicarse con alma. Por eso el nombre de este espacio, Comunicando con Almas. Dice Sandra Valencia, yo tengo sueños con árboles. Si quieren, el viernes los puedo contar. Buenísimo. Excelente, por favor, excelente, muchas gracias. El viernes comenzamos contigo. Qué rico, qué rico. Bueno, ahí la tenemos pues en lista, qué rico, excelente. Y todos los que tengan sueños con árboles sería encantador. Bueno, Ahí siguiendo dice con los el país árboles. de, el país de las maravillas. Ah, sí, siguiendo, exacto. Es un árbol y el árbol siempre está presente en este mundo tonal y en el nahual al que ella cae. En Alicia hay un árbol muy curioso, bueno, esa, no, esa imagen no la traje, pero tengo unas imágenes de Blancanieves que también les quería contar. ¿Y dónde está cómo se llama el animal? El alce, eso es un alce, qué El animal es. alce, claro, claro. Bueno, antes de eso, para cerrar un poquito, hay, miren, el árbol ha llegado a, pues, digamos que ha sido una de las formas que el ser humano se ha integrado tanto a su vivir y está tan asociado a él, a su vida, que bueno, pues es que el árbol nos da con qué respirar, ¿cierto? Son los que hacen la transformación del gas carbónico en oxígeno, que nos permiten respirar. Es decir, nosotros deberíamos cuidar mucho los árboles, ¿cierto? Porque son los que nos ayudan a transformar esto. Y bueno, una noticia más o menos. ¿Supieron lo que está Mm. pasando en Brasil? ¿Ya Ay, escucharon? no, yo no he visto noticias sobre. ¿Qué pasó? Hay una noticia más o menos que nos dejó José Millán, que yo ya las estuve leyendo y está como, ¿qué vamos a hacer? Es decir, Cuenta. parece ser que al frente de las costas de Brasil están viendo unas cantidades exageradas de metano en el aire. Y eso parece ser que es que el metano que está digamos que en, en la parte submarina de los océanos, parece que se está liberando. Y eso es más o menos peligrosito, porque el metano es un gas muy tóxico para los seres humanos. Entonces, si eso se libera, digamos que la peligrosidad es, digamos que de un índice 25 veces más peligroso que el gas carbónico. Así que nos va a tocar como una tareita entre todos los seres humanos, ¿qué vamos a hacer con ese metano? Y el metano resulta que ese gas es muy inflamable y es un gas que lo que hace es que se calienta más la atmósfera. Entonces, mejor dicho, ese es un datico que yo me quedé como, wow. ¿Cuántos kilómetros de bosque, de selva se quemó hace poco? Es O sea, que es que resulta, es que están habiendo muchos incendios. Hace poquito hubo también unos incendios en Argentina. O sea, porque es que hay mucho calentamiento, hay mucho calentamiento. Y resulta que el paso de Urano en Tauro es digamos que un toque con la Tierra, de lo fuerte que puede ser el asunto de que no estemos conectados apropiadamente con la Tierra. Y esto es como para que ustedes, no es para que no duerman, sino para que, mejor dicho, lo tengan en sus sueños, cómo vamos a hacer para solucionar esto. Que eso es un acentico ahí que les quería dejar, pues no es de lo ¿cómo mejor. vamos a contribuir? ¿Cómo vamos a contribuir?
¿Cómo vamos a ayudar a solucionar eso? Es un asunto que nos viene. Bueno, una de las cosas, volviendo al árbol, una de las cosas más interesantes del árbol es que, ¿cómo le parece que hay test del árbol? Hay un test psicológico del árbol y ese es bien hermoso, porque te permite, y el test es muy sencillo, es básicamente cerrar los ojos, se le ponen colores a la persona, se le ponen colores que los desordene, ¿cierto? Con los ojos cerrados y pinte un árbol. Y eso es bien interesante porque hay personas, pues usted puede pintar un árbol de muchas maneras, usted hay veces que puede pintar un árbol mochado, las raíces por aquí, el tallo por aquí, las hojas por allá, no tiene frutos, las hojas, digamos que las pone donde está la raíz, puede hacer muchas cosas. Y eso, digamos que es de los que llamamos eh, unos test que son muy, digamos, que del tipo interpretativo, ¿cierto? No son test, digamos, que lógicos, que hay que sacar, digamos, que números con esto, sino que es un test más descriptivo, ¿cierto? Y es muy Sí. interesante. Entonces, a En los que les... en una de las técnicas que yo he aprendido y aplico pues en las terapias energéticas se llama reequilibrio emocional a través de la conciencia corporal. Y uno de los ejercicios es el dibujo con los ojos cerrados. Entonces allí uno le dice al consultante, dibuja, por ejemplo, está trabajando los 3 años de edad, dibújate tú a tus 3 años de edad. Eso demuestra un montón de cosas y a partir de ese trabajo puede uno resolver muchos asuntos. Ahora con un árbol que el árbol también hace referencia al árbol genealógico, a la familia. Entonces tú allí también puedes trabajar cómo está esa genealogía tuya. Sería muy interesante hacer ejercicios. Sí, pues yo lo hice conmigo y me dijo muchas cosas interesantes, pues. El asunto es que este es uno de los test, pues, que se pueden hacer y es muy interesante que los puedan hacer, digamos, que en sus terapias. Busquen lo que está, el test del árbol. Bueno, doctor, Lo que dices es, y te decimos qué personalidad tienes, pues también es pues podría encontrarse como es, digamos que perceptivo, pues podríamos mirar muchas cosas, ¿cierto? A ver, pero sobre todo, te pues, cuento algo, acabo de hacer un test que dura 1 minuto de una sí. empresa que se llama Dotting. Y esa empresa está especializada a partir de la inteligencia artificial a que una persona identifica, escoge 10 cuadritos, los que más le gusten, como de 60 creo que son, o de 80 creo que son 60. Y esos cuadritos tienen información súper precisa de percepciones de uno, de lo que uno siente, y al final le mandan el brief de cómo es tu personalidad. Te digo que yo estoy sorprendida que una inteligencia artificial, un robot, sepa más de mí que yo. O sea, le puso palabras descriptivas a ciertas cosas mías que yo sabía de mí, pero que nunca le había puesto palabras. Me siento identificada con lo que ese test me mostró en un 95% para el tema pues como laboral y de ciertas actitudes. Es sorprendente. Entonces, imagínate. Y eso sirve para selección de personal. Increíble, increíble, qué tan bacano. Es Claro, la, primero. no, la ciencia pues está pues sabiendo de todo, ¿cierto? En este tiempo la ciencia está cogiendo por todos los lados, entonces maravilloso, pues eso me parece encantador que podamos acceder a todo ese tipo de conocimientos, excelente. Doctora, Bueno, quiero mostrar unas imágenes de unos árboles que por quiero favor. ver sobre Blancanieves y el cazador, ¿cierto? Entonces voy aquí a cambiar pantallita para que puedan ver. Bueno, esta es una parte, se ve bastante oscurito, yo sé, no se ve nada,
pero es el camino de Blanca. Bueno, por favor, miremos los Imagínenselo, comentarios. Mira, por ejemplo, el ahí, test, que el test es gratuito, ¿no? Entonces, ustedes lo compran ciertas empresas ¿para qué? Para escoger personal, imagínense. Pero no. ¿Qué Dani? Yo no veo nada, veo como un blanco y negro, no lo que sé. pasa es que a ti se te debe confundir más porque tienes las letricas, ¿cierto? Me imagino. Mire que, Descríbelo tú. digamos que ahí podemos ver una imagen de Blancanieves donde ella está en el bosque oscuro. Miren que esto es como un ala. ¿Sí la ven? Esto es un Ya, ala, pues, esta es mm, Blancanieves, este es un árbol. Esto es un mm. murciélago, pues aquí no se ve pues de pronto mucho, pero en esta de pronto se podría ver un poquito más, no sé si alcanzan a ver. Este es el mismo murciélago proveniendo de un árbol, mire que viene por aquí. Lo que pasa es que como es el bosque oscuro, entonces pues es muy oscuro para ver, pero aquí está la cabecita pues, Edgar lo ve en la radiografía. Deberías de montar esas fotos, Dani, en tu Facebook, sí, bueno, para listo, las que, voy a pasar por ahí para que las sí. vean. Mm. Lo que quería mostrarle es que acuérdense que habíamos hablado en la vez anterior, habíamos hablado acerca del murciélago. Ujú. De Habíamos hablado del simbología, murciélago. soñar con vampiros y arañas. Exacto, y habíamos hablado de que cuando uno sueña con murciélagos es muy probable que esté hablando de un asunto, de un complejo, o sea, de un asunto no solucionado dentro de uno que le devora energía. Ahora, Sí, que un murciélago salga de un árbol, eso lo que está diciendo es que su estructura evolutiva, que es un árbol, ¿cierto? Está asociada con un murciélago o que un murciélago proviene de ahí. Entonces su estructura evolutiva está en puro complejo. Eso es lo que nos puede claro. decir esa imagen, ¿correcto? O Que sea, de hecho, soñar. Y si uno sueña con un árbol en una oscuridad, en un bosque oscuro y con un murciélago colgando, está hablando de eso, ¿cierto? exacto, pues ahí, pues discúlpeme la imagen, pero es más o menos el asunto. Pues Aleja Machado dice, nos estás aplicando un test salva. Y Vanessa dice, no lo vemos, pero nos lo imaginamos. Muy bien. El caso es que una de las cosas interesantes de Blancanieves es que al principio ella cuando sale del castillo tiene un murciélago, le aparece un murciélago en un árbol, que eso es un indicativo de que ella tiene un complejo en su estructura de desarrollo de la personalidad. Pero cuando ella va avanzando, aquí hay pues un ciervo muerto que pues como de pronto, a ver si, es que también en la pantalla. Aquí se ve Sí, mejor el murciélago, ¿lo ven? Ahí se sí, se ve ve un poquito. un poquito mejor. Y tenemos Bueno, una imagen poderosísima. y aquí digamos que ven un ciervo, digamos que comido, pues como devorado, como, ¿sí lo ven? Sí, Miren que como están con los un pedazo huevos, de esqueleto. exacto, está pues como devorado. Pero ella más adelante en la película llega, digamos que al santuario y ahí está pues acompañada del cazador y de los enanos y allá pues ya ve otras figuritas que son por ejemplo las hadas saliendo digamos que de los pajaritos, pues de un mundo muy mágico, muy hermoso. Y miren el árbol donde ella ya se encuentra, de que ella se despierta y uno de los enanos dice es que él la está llamando. Y él la está llamando es que ella va y se encuentra con esa imagen que es un ciervo en la parte de abajo, un ciervo blanco. Eso creo que sí lo pueden alcanzar a ver. Y el árbol, ¿cierto? Este es el árbol, todo grandote, y aquí está el ciervo blanco, ¿cierto? Es Que inmenso. claro, y que los cuernos se entrelazan con el árbol, que eso es lo más hermoso de esta imagen, porque resulta que los cuernos pues del ciervo hablan de la nobleza del ciervo, ¿cierto? Y de la casta.
de qué tan antiguo, de qué tan poderoso es, ¿cierto? En los, en la cacería, cuando se va a cazar ciervos, se buscan cazar ciervos que tengan muchos penachos o muy ramificados, porque eso habla de un ciervo que tiene mucho, digamos que mucha trayectoria, ¿cierto? Y es muy fuerte. Este ciervo blanco, miren lo interesante es que sus cuernos se entrelazan con el árbol, como queriendo decir que es un asunto que entre un animal vivo, pues, o sea, los dos son seres vivos, uno que pertenece al reino animal y uno que pertenece al reino vegetal, están entrelazados. Eso es lo hermoso, pues, que puede mostrar esta imagen. Pero una de las cosas bien particulares de este arbolito es que ese arbolito, yo no sé si alcanzan a ver, pero ese arbolito tiene huequito. Es una de las cosas bien. Miren el huequito que hay ahí detrás. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, ese árbol tiene un huequito. Entonces, ¿Y qué uno, significa? eso es lo interesante, porque un árbol con huequito, ¿cierto? Y ese, pues aquí se ve muy poquito, pero ya con la siguiente imagen sí se ve mucho mejor. Y eso lo que está representando es que ese árbol está asociado a Blancanieves, pues, porque pues Blancanieves tiene, digamos que órgano genital femenino que está asociado a lo que es receptivo, a un huequito, ¿cierto? Entonces, Huequito. claro, entonces por eso, y el ciervo le está haciendo lo que llamaban una caravana, que es como un saludo, ¿cierto? Como de respeto. Esa imagen en Blancanieves es bien hermosa porque lo que nos está mostrando es como Blancanieves estaba muy tocada con la naturaleza y era reconocida, digamos que su nobleza de entre los animales inclusive, o sea, porque son los animales los que le dan pues como un ciervo la saluda. Entonces ella tiene un poder asociado a la naturaleza, que es el poder que le decreta la mamá cuando se chuza con una espinita de la rosa, porque ella la crea a través de esto, ¿cierto? De un decreto que hace a través de la magia en un sitio que vimos que era muy sexuado en la película, ¿cierto? Doctora, yo creo que estamos ya por un minuto. Adoro, que entramos a las 10 minutos. Entonces, bueno, quería refrescarles pues como este simbolismo del árbol. Ve, voy a traer unas imágenes también de Alicia, podría ser frente a ese árbol para la próxima. Podríamos refrescar un poquito sobre el árbol y sobre, bueno, hay otras películas con árboles encantadoras. Entonces, doctora, Y muchas gracias. con los ejercicios los ejercicios no, con los sueños que nos cuenten, vamos a dar explicaciones de qué significa el árbol en los sueños. O sea, cómo podríamos abordar la simbología del árbol en los sueños. Eso me Correcto, encanta. Es correcto. una simbología muy hermosa. Sí, muy encantadora. Bueno, una feliz noche, muchas gracias porque se conectaron y qué rico pues que sigan atendiendo sus sueños. Bueno, me encanta. Yo les cuento que el día de mañana vamos a estar con el coach de vida, Felipe Zapata, hablando del duelo, del dolor al amor. Y el jueves vamos a tener, ay, una sorpresa, a Alquimia Sagrada, hablando de temas de lo femenino. Entonces no se pierdan esto y posiblemente el viernes Daniel se nos vaya de retiro espiritual. Entonces, de pronto nos lo perdemos. Pero no, el viernes, usted verá, usted me dice, porque Yo le tenemos cuento, una cita con Sandra yo me veo si me puedo conectar donde voy a estar para sacar una horita y estar con ustedes. Listo. Bueno, eso esperamos, ojalá. Les vamos Listo, contando. Y si no, la cita queda para el lunes. correcto. Háganlo. Bueno, a todos muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias, chao.